Señal directa. Estamos de regreso y vamos a platicar con Adrián López Ortiz. Él es director del periódico El Noroeste de Sinaloa y vamos a hablar sobre esto que ha ocurrido, las últimas noticias con respecto a la detención de Ismael El Mayo Zambada y uno de los hijos de Joaquín Guzmán, el Chapo, Joaquín Guzmán López. Y bueno, pues estas acciones que ha emprendido el gobierno federal en torno a la detención. Adrián, gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sonia, a la orden. Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar a este detalle de la carpeta de investigación que se abre, que nos platicaras un poquito sobre cómo se ha vivido estas detenciones en Sinaloa y lo que ha implicado pues para la presencia que tiene el cártel todavía en esta entidad. Bueno, creo que desde Sinaloa se vive distinto de cómo se vive en el país y tal vez en el resto del mundo, ¿no? Evidentemente, la nota de la captura de Ismael El Mayo Zambada, este capo ya mítico, legendario, que llevaba al menos 40, 50 años, digamos, logrando evadir a las autoridades y evadirlo entre comillas, ¿no? Porque no parecía que lo estuvieran buscando. Pues sí, evidentemente esa es la gran nota nacional e internacional y a raíz de esta carta que se publica el sábado, bueno, pues todo el mundo estamos metidos en la especulación, en la teoría de la conspiración, en qué tanto es cierta esa carta, que es una versión más respecto de los hechos que conocíamos y de otras versiones. Pero en Sinaloa se ve un tanto distinto porque acá lo que está en el ambiente, lo que preocupa obviamente es si la traición es la caro entre las facciones, una disputa entre las facciones de los Chapitos y los Zambada. No ha sido así hasta ahora y creo que no ha sido así básicamente, primero porque no está muy claro qué pasó y no va a estar claro hasta que las autoridades sean capaces de establecer una narrativa, pero pues el tiempo corre y eso, la incertidumbre está allí. Y por el otro lado, pues hay una gran presencia militar a complicar cualquier tipo de disputa o retaliación. Entonces yo pondría el matiz en eso. Mientras que para todo el mundo hay una gran, digamos, necesidad de entender y todo, igual para los sinaloenses hay un costo todavía más alto de que esto se pueda componer. Creo que es lo que está allí, ¿no? La zozobra, el miedo, y se siente Bueno, tenemos algunos problemas con la señal de Zoom. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación. Platicamos con Adrián López, quien es director del Noroeste de Sinaloa, y bueno, que nos compartía pues lo que se vive o cómo se ve en Sinaloa estas detenciones y lo que implica para esta entidad sede de uno de los cárteles tradicionales y más longevos de nuestro país. Tenemos ya de nueva cuenta a Adrián López, vamos con él. Adelante, Adrián, seguimos escuchándote. Sí, bueno, lo que yo comentaba era precisamente eso, ¿no? Mientras que para todo el mundo hay muchísima especulación sobre qué pasó en Sinaloa, el gran matiz es que vivimos acá y que evidentemente en caso de que se diera una disputa o una guerra, como ya todo el mundo la llama, pues sería básicamente acá, ¿no? Las familias de ambas facciones viven acá y eso implicaría, pues para nosotros pues unos niveles de violencia que ya vivimos en 2008, 2009, 2010 con la disputa entre los Beltrán y los Guzmán y nadie quiere regresar a eso, obviamente. Claro. ¿Por qué es importante esto que mencionas, Adrián, respecto a una posible traición y a la forma en que, según la carta, fue privado ilegalmente de la libertad de Ismael Zambada? Yo recorrería unos metros hacia atrás y diría que por verosímil que parezca la carta, evidentemente es Ismael El Mayo Zambada, a través de sus abogados, que cuenta esta versión con muchísimo detalle, algo que también es interesante. Eh, y aunque sea muy probablemente la versión más completa que tenemos hasta ahora, la más detallada y lo que lo hace además la más creíble o la más verosímil, no dejar de señalar que es una versión, ¿no?
y que lo importante es cómo podemos ir estableciendo evidencia para validar esa versión. Sí tenemos evidencia de que en Huertos del Pedregal ese día hubo movimiento, lo que implica que pudo haber una reunión. Pudimos más o menos dar con la pista de donde despegaría o había despegado este avión, que sí está más o menos a media hora de, del lugar de Huertos del Pedregal. Evidentemente, pues tenemos confirmada la muerte de Héctor Melesio Cuen, que es un hecho que acá ha tenido un impacto muy, muy fuerte y creo que lo empieza a cobrar también a nivel nacional. Sin embargo, la documentación que tenemos de la muerte de Melesio Cuen es pasadas las 10 de la noche en una clínica particular y no a las 11 de la mañana, a la hora a la que habría sido la reunión. Entonces, creo que es importante ir atando cabos con evidencia y no dejar de insistir en que quien tiene que decirnos qué pasó y cómo pasó, con evidencia, con indicios, con contundencias, son las fiscalías, ¿no? La Fiscalía Claro. General de la República ya trajo el caso y eso es importante. Claro, oye Adrián, ahora que tocas el caso de Héctor Melesio Cuen, un eslabón importante en estas redes que todos sabemos existen entre el crimen organizado y la política, ¿no? Bueno, el caso de Héctor Melesio Cuen, yo te diría que acá en Sinaloa es más nota incluso que el Mayo, ¿no? Acá el asesinato de Melesio Cuen, un político que llevaba muchos años en la arena pública, un político que había construido después de la rectoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa un partido político, con eso había logrado ser alcalde de Culiacán, fue secretario de salud con el gobierno actual en un primer año. Se alió con todas las fuerzas políticas habidas y por haber en Sinaloa, logró que su partido, fundado sobre la estructura, sobre la burocracia y sobre los recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues se volviera pues no quiero decir una bisagra, porque la verdad no alcanzaba para tanto, pero sí un aliado que podía sumarle votos, siempre menos de los que prometía, pero que podía sumarle votos a otras fuerzas políticas. Y bueno, un hombre que además construyó una fortuna muy importante, una gran cantidad de propiedades para su grupo, para él y para su familia y su grupo político con una gran cantidad de beneficios, ¿no? Entonces, evidentemente era un personaje muy relevante que estaba metido en una disputa después de que empezaron a documentarse y empezaron también a judicializarse carpetas de investigación por corrupción en la universidad, al menos por 600 millones de pesos en el 2022 y 2023. Y bueno, eso estaba allí. Y luego, pues la confirmación, al menos en dos de las versiones que tenemos, tanto la de Iván Grillo y Juan Alberto Cedillo, como la de Ismael El Mayo Zambada, de que Héctor Melesio fue invitado a una reunión allí y que el Mayo confirma que lo saluda en la reunión y que era un gran amigo de él, pues sí. Y aquí otra vez, la pregunta que hay que hacer es cómo un hombre que estuvo en la cancha pública por tantos años, protegido por servicios de seguridad estatales y federales, incluso llegó a tener escolta de la Guardia Nacional, mantenía estos vínculos y las autoridades no sabían. Claro. Oye, Adrián, y con relación al gobierno federal y esta carpeta de investigación que se abre, hay una sensación, no sé si ustedes lo viven de la misma manera, de preocupación también del gobierno federal, de que pues ellos también se vean como traidores hacia el cártel. Bueno, yo creo que el tema de las traiciones, las grandes traiciones del crimen organizado suelen ser entre los integrantes del crimen organizado, ¿no? Porque, pues, para que haya traición tiene que haber habido antes, pues, un vínculo, ¿no? Un vínculo de confianza, un vínculo de cooperación, ¿no? Cuando las autoridades detienen a un capo, nadie ve eso como una traición porque se entiende que ese es el trabajo de las autoridades y el rol que tienen que jugar. Las traiciones son entre quienes cooperan, ¿no? Entre quienes colaboran. Y creo que así es como se lee, pues, hasta ahora el secuestro que el Ismael El Mayo Zambada narra respecto de Joaquín Guzmán. Pero creo que en el caso de las autoridades, ahora que se habla de la posible participación de Rocha, de si tuvo conocimiento o no tuvo conocimiento, algo que no podemos tampoco probar. Lo que sí es un hecho y hay que pensarlo un poco, creo, es que en Sinaloa vive la familia del gobernador, viven las familias de los narcotraficantes. Es un secreto a voces que están acá.
cualquier tipo de traición en ese sentido, pues implica poner en riesgo esa seguridad. Y bueno, creo que eso es lo que hay que pensar antes de elucubrar, ¿no? De si Rocha lo puso y entonces fue a cobrar una recompensa a Estados Unidos y cosas que veo en redes que pues no tienen ningún sentido. Lo que habría que pensar otra vez, y creo que es donde tenemos que poner el acento, es que si le estamos dando tanta credibilidad, tanta verosimilitud a las versiones de los narcotraficantes, a las versiones de informantes, es porque las fiscalías han sido capaces de darnos respuestas. Y nos guste o no, y eso me parece muy triste, una carta como la de Ismael El Mayo Zambada termina teniendo más credibilidad que lo que digan las autoridades. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Tiene esa credibilidad porque llevaba 50 años ahí operando con total libertad. Claro, y que además esto podemos considerar que tiene más fuerza, Adrián, porque cuando se negocia con las autoridades de Estados Unidos, pues también se hace a cambio de información y de versiones pues unilaterales de cada uno de estos presuntos criminales que pues de esta manera obtienen también ciertos privilegios ante las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Claro, a ver, lo que no podemos es desligar una cosa de la otra. O sea, cada vez que uno de estos criminales, porque son criminales, eso hay que recordarlo otra vez, la carta a la que le estamos dando verosimilitud y total crédito es la carta de un capo del narcotráfico que lleva 40, 50 años siendo un capo del narcotráfico, ¿no? Y hay que leer siempre esto pues, desde la lógica de que ellos, a través de sus abogados, ya están preparando sus defensas, sus casos, sus posibles arreglos. Hay que recordar que la justicia norteamericana es así, es muy eficaz en términos de tiempos, pues porque negocia verdad, negocia dinero, negocia información a cambio pues de justicia, ¿no? De pena, de liberación, de reducción de penas, etcétera. El Mayo tiene una gran cantidad de cargos que enfrentar, muchos cargos que enfrentar, entonces pues necesita armar un caso que le permita, en caso de ser juzgado, terminar. Dudo mucho que termine en caso de que sea juzgado siendo declarado inocente, pero sí lo que es un hecho es que pues tratar de conseguir la mejor pena posible, ¿no? En esa lógica se inscribe también pues su secuestro por parte de Joaquín para negociar también cosas allá. O sea, ¿por qué Joaquín se sube al avión junto con él? Pues porque evidentemente espera poder negociar con él beneficios, ¿no? Para él, para su hermano, quién sabe, ¿no? Para su familia. Entonces, sí, no podemos dejar de leer eso en ese marco, ¿no? Pero otra vez vuelvo a insistir. Eso ya está pasando del otro lado de la frontera. Estos capos nunca son juzgados en México. Cuando llegan a ser detenidos en México son casi, casi inmediatamente extraditados. Y eso habla muy mal de nuestras autoridades, ¿no? Sabemos que el Mike tenía al menos 6 causas penales abiertas en todo el país, en diversos estados, y pues no parecía que lo estuvieran buscando, que lo estuvieran tratando de detener. Adrián, nada más para cerrar, tenemos ya prácticamente que ir a una pausa. ¿Qué tan difícil ha sido la cobertura, sobre todo para un medio como el Noroeste, que nos tiene acostumbrados a periodismo serio, a periodismo de gran responsabilidad, ante tantas especulaciones y vacíos de información que se llenan pues con todas estas fake news? Uy, bien difícil porque obviamente tenemos que tener mucho cuidado de no sumarnos a la especulación. Obviamente los primeros que queremos detalles, hechos, evidencias, somos nosotros, ¿no? Nos dedicamos a contar eso, pero creo que hay que ir con mucho cuidado para no caer, no ser usados, no caer en la tentación de narrativas que nos hagan sentido o que puedan generar clics. A veces es tan simple como eso, ¿no? La gente quiere clics y entonces creo que es importante poder poner un poco de distancia y, y valorar eso como hasta ahora, ¿no? Como lo que son, como versiones, ir con cuidado. Y por el otro lado, también tener mucho cuidado con, pues, cómo hacemos la cobertura, porque nosotros estamos acá. Entonces, en la medida en que cuidamos cómo publicamos y qué publicamos, es en la medida en que podemos mantenernos seguros, ¿no? La calle está tensa, hay muchísima incertidumbre, me atrevo a decir que incluso en los pisos más bajos del cartel tampoco se entiende muy bien qué pasó o qué va a pasar, y bueno, creo que hay que ir con mucho tiempo y con mucha prudencia. Muy bien, Adrián, te agradezco muchísimo esta charla y la verdad es que sí, es muy interesante saber cómo se vive justamente en Sinaloa esto, en virtud de que pues las versiones
que se tienen, aunque parezca extraño en otros lugares del país, son completamente diferentes. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a ti, Sonia. Gracias. Es Adrián López Ortiz, director del Noroeste de Sinaloa.